Fernando José del Hortondo, nací un 28 de mayo de 1966 en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, tengo 54 años. Bueno, empiezo jugando a los 5 años de edad y motivado por mi padre, que era un fanático de la paleta, y por mi hermano, Federico, que me lleva 9 años, y cuando yo tenía 5, Federico tenía 14, ya era campeón argentino de menores, jugaba muy bien y bueno, y entre que mi padre me alentaba a jugar y veía siempre uno al hermano mayor lo quiere imitar y lo tiene como ídolo, así que claramente estaba establecido y por motus propios decidí empezar a jugar a la paleta. Bueno, Venado Tuerto siempre fue una plaza muy fuerte de paleta, de muchos chicos. En mi camada yo recuerdo, yo era el más chico de mi camada y recuerdo entre 15 y 20 chicos todos los días ir al club a jugar. Nosotros vivíamos a media cuadra del Jockey Club de Venado Tuerto, que es una de las 2 canchas cerradas que hay, y bueno, por eso hago referencia a que era fácil jugar a la paleta en Venado, porque se jugaba mucho, porque había canchas y había chicos de tu edad que te permitían jugar. Por algo, hace unos años la declararon capital nacional de la pelota paleta. Y me gustaría destacar algo que yo vi hace poco, un reportaje que le hicieron a Juan Miró, que le preguntaron cómo fueron tus inicios y Juan con gran sabiduría dijo perdiendo. Y a mí me hizo acordar mucho de mi historia porque yo era el más chico de mi camada y arranqué perdiendo. Perdí durante muchos años y lloré, pero sin parar después de jugar a escondidas. Terminaban los partidos y me iba al vestuario y me encerraba, o a mi casa porque vivía a media cuadra, cuando perdía un torneo y me iba a llorar. Y me acordé mucho de lo que dijo Juan porque aprendí perdiendo. Es decir, al principio fue duro porque a esa edad, cuando sos chico, por más que vos tengas ciertas aptitudes, la diferencia física tiene mucho peso. O sea, un chico que te lleva 3 años y que le da velocidad a la pelota y que tiene más poder que vos, te gana. Entonces, hasta que más o menos entré en órbita y pude empezar a igualar a los de mi camada, la verdad que perdí mucho. Bueno, siguiendo el hilo, al ser, como te decía, en Venado una camada de muchos chicos, empezamos desde muy chicos jugando campeonatos argentinos. Yo recuerdo haber ido, mi primer campeonato argentino fue acá, en Buenos Aires, yo tenía 9 años y ya vinimos a jugar acá el campeonato argentino infantil. Y a partir de ahí fue una cosa sin parar de jugar campeonatos hasta que terminaban, en mi época terminaban a los 18 años la categoría juveniles, así que jugué 9 años ininterrumpidamente los campeonatos argentinos juveniles en las distintas categorías, ¿no? Infantiles, menores y juveniles. Los clubes, bueno, ahí tuve un tema también. Mi club de toda la vida fue el Jockey Club de Venado Tuerto, que era mi segunda casa, donde me inicié. Pero pasó que mi viejo no estaba de acuerdo con cómo se manejaba la pelota en ese momento en el club, entonces decide irse al otro club, al Centro de Empleados de Comercio, y se va con mi hermano. Y yo obviamente los tuve que seguir. Entonces yo tenía el problema que era, durante la semana jugaba en el Jockey Club, pero cuando venían los campeonatos me iba a jugar al Centro de Empleados de Comercio. Y bueno, fue un mandato familiar y lo tuve que cumplir, pero el club de mis amores siempre fui donde yo empecé a jugar y donde agarré la primera paleta fue el Jockey Club. Después, mientras jugaba los campeonatos de juveniles y de menores, a los 15 años mi padre me dice, estás para jugar con tu hermano en primera categoría en Santa Fe. Bueno, era el sueño de él, en realidad, él quería que su sueño era que los 2 hermanos jugáramos juntos. Y entonces, bueno, sí, yo también, jugar con mi hermano ya había sido campeón argentino, campeón mundial, imagínate. Entonces debuto en primera categoría en la provincia de Santa Fe, que era una provincia fuerte, porque además iban jugadores de capital a jugar para clubes de Santa Fe. A los 15 años debutamos en primera con mi hermano y ahí ya fue la primera vez que jugué para el Club Atlético El Hortondo, que es una localidad de la provincia de Santa Fe, una localidad muy querida, el nombre lo lleva por un antepasado nuestro, jugando en primera con mi hermano y tenemos la suerte de ganar el campeonato provincial de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí ya empiezo a jugar en primera con mi hermano, era como casi el sueño cumplido, pero bueno, duró, digamos, ya cumplí 17 años, terminé el colegio y yo ahí en el interín se produce un quiebre, te diría, o un punto de inflexión en mi carrera deportiva, que es en el año 82
yo tenía 16 años, en la previa del campeonato mundial que se jugó en México, que Angelito ganó, salió campeón mundial con el muñeco, con Falé, de compañero. Bueno, van a jugar a Venado un entrenamiento de pelota dura. Fueron a jugar palita, la paleta con pelota de cuero, que nosotros en Argentina la conocemos como palita, y yare. Yo nunca había visto jugar pelota de cuero y me acuerdo que fueron Ricardo Bisócero, fue Juan Miró, fueron los que en ese momento eran los número uno. Y yo por primera vez en el Jockey de Venado vi jugar eso, y después jugaron en Rosario, que lo fuimos a ver, y yo dije, yo tengo que jugar a esto. La verdad que me impresionó la velocidad, me impresionó el golpe, el ruido. Y bueno, ahí tenía 16 años y me quedó a la espina de decir, yo tengo que jugar esto. Pero en Venado no se jugaba. En el único lugar del país que se jugaba era en Buenos Aires y en la previa de los campeonatos mundiales. Ni siquiera se jugaba durante el año. Así fue que en ese momento el director técnico del equipo argentino que fue a Venado era don Juan Labat, que fue una institución, varias veces campeón mundial de palita, de yare. Entonces, muy atrevidamente lo encaré y le dije, mire don Juan, me presenté, yo soy fulano de tal, yo en un año me estoy yendo a estudiar a Buenos Aires, a mí me gustaría probar esto. Me dijo, no te hagas ningún problema, yo estoy todas las tardes en el Club Urechea, cuando vayas a Buenos Aires, acá tenés el teléfono de mi casa, llámame y nos encontramos en el club. Bueno, así fue, yo tenía 16 años, estaba en cuarto año del colegio, terminé la secundaria y ya tenía la decisión tomada de venir a vivirme a Buenos Aires. Así que lo primero que hice el ingreso a la facultad, y cuando ya me liberé de que estaba dentro de la facultad, lo llamé a Juan. Y eso fue en el año 84. Y lo llamé a Juan y me acuerdo que me convocó, venite tal día al Gurechea, los dos solos en la cancha, Juan de zaguero, ya todavía le pegaba bien, vestido de jugador, y yo de delantero, y me empezó a pelotear, me tiraba esto y lo otro. Y ahí tuve la suerte de que ese año, en el 84, se jugó el primer Mundial Juvenil en Montevideo, de todas las especialidades, primer Mundial Juvenil, para sub-21. Yo tenía 17, a punto de cumplir 18, y bueno, y ahí empecé a jugar tanto en cancha cerrada, en trinquete, como en el frontón que se jugaba en Jarot Gatti Chávez. Ese era el único frontón corto que había en Argentina. Y bueno, se hizo una selección, y por suerte fui seleccionado, y voy al primer mundial de compañero en trinquete, en cancha cerrada, con Pablo Irigoitía, que era de mi misma camada, un año mayor, y en frontón de compañero jugué de zaguero con Fabio Colazo, que era un muy buen jugador de cancha abierta, que también jugó en pelota de cuero. Así que ahí, como te digo, si bien seguí jugando a goma y seguí jugando acá en primera, pero la verdad que es como que me decidí que internacionalmente yo quería jugar a la pelota de cuero. Bueno, retomando el tema de mi venida a Buenos Aires, yo tenía claro que además de querer estudiar, que la paleta buena y la paleta que uno quería jugar estaba en Buenos Aires. Así que esa fue, teniendo la posibilidad de haberme ido a Rosario, que se jugaba mucho a la paleta y es una ciudad muy linda, pero siempre tuve claro que me quería venir a vivir acá. Y recuerdo en esa final del Campeonato Mundial de Uruguay, que jugamos la final con Pablo Irigoitía, una final terrible que ganamos 40-35 al final, y yo me acuerdo que en un momento dado miro a la reja, en pleno partido, ¿no? Y teníamos de técnico a Juan Labat, a Roberto Elías, el Colorado, y a Ricardo Bisócero. Es decir, Ricardo todavía estaba en actividad, era un monstruo, un jugadorazo todavía, pero eran tres figuras que yo había escuchado de chico, de hazañas que habían hecho y de toda la carrera deportiva, y en ese momento yo los tenía, con Pablo los teníamos a esos tres monstruos en la reja de técnicos, ¿no? Entonces yo decía, valió la pena haber venido, valió la pena no es fácil irte de tu casa, largar las comodidades, ¿viste? Ir a una ciudad desconocida, y la verdad que ahí, te juro que dentro de la cancha me di cuenta de decir, valió la pena, y recién empezaba, tenía 18 años, pero de nuevo dije, valió la pena ver esta movida. Con respecto a pelota de goma, bueno, ahí empiezo a jugar acá también pelota de goma. Mi primer año, 84, fue en Primera B, y ya en el 85 empecé a jugar en primera categoría, de compañero con el Moncho Ramírez. Y el segundo año, en el 86, jugué para las Heras de Villa Ballester en compañía de ni más ni menos de Gerardo Romano,
trabuco, como le decíamos los amigos, que con Gerardo también me pasó una cosa increíble. Gerardo era muy amigo de mi hermano, de la infancia, de la juventud, de jugar campeonatos argentinos, y para mí era un monstruo sagrado, era un tipo, 10 años mayor que yo, y yo iba a mi casa cuando él tenía 17 años, imagínate, yo tenía 7 años, lo veía jugar y decía, yo quiero jugar como él. Y esas cosas que tiene la vida, que años después termino jugando de compañero con él y tenemos la suerte de ganar el Campeonato Metropolitano de 1986 para las Heras de Villa Ballester. Y con respecto a los campeonatos argentinos de pelota de goma, esa es la deuda pendiente que me quedó en mi carrera profesional o de jugador, que las 2 veces que jugué pocos campeonatos, pero las 2 veces, creo que jugué 2 o 3 veces y perdimos con Sergio Zupan 2 finales de campeonato argentino seguidas. La del 85 en San Luis contra Eduardo y Gerardo Romano, y la del 86, que creo que fue en Chaco, contra Juan Miró y Pablo Irigoitía. Las 2 las perdimos 30-28, me quedó la espina. El único consuelo fue que fueron 2 terribles parejas, ¿no? Así que por el lado de pelota de goma, y después me pasó una cosa que me obligó a alargar la pelota en cancha cerrada, profesional, que fue que en la facultad en el año 87 me ponen único turno de noche. No tenía otra forma de cursar que de noche. Y lógicamente tuve que optar entre la facultad y la paleta, que obviamente se jugaba de noche, así que ya en el 87 no pude seguir jugando. Y ahí ya sí me dediqué a pelota de cuero de lleno, y también tuve la suerte de jugar en cancha abierta para Ciudad de Buenos Aires, pues la cancha abierta se jugaba los sábados, así que podía jugar. Así que tuve la suerte de jugar de compañero con Titi Bazán, que era otro de los ídolos que yo tenía de chico. Y bueno, y tuve la suerte de jugar con una leyenda como fue Angelito Armas, que en ese momento seguía en su apogeo, era dificilísimo ganarle. También tuve la suerte de jugar contra el Vasco Lite, que en ese momento jugaba de compañero con Sergio Zupan, que Sergio era un fenómeno como jugador, tanto en cerrada como en abierta. En abierta jugaba delantero con el Vasco atrás. Con lo cual fue una muy buena experiencia también de haber podido, si bien no pude seguir jugando como profesional en cancha cerrada, bueno, tuve esta oportunidad en cancha abierta. Y en paralelo, después que terminé el campeonato de juveniles del 84, se jugó el 86 ya de mayores, voy al 86 jugando en pelota de cuero en cancha cerrada, de nuevo con Pablo Irigoitía. Repetimos el título de mayores, le ganamos la final a 2 leyendas, al Perro Bernal y al Negro Iroldi, que fue el último campeonato que ellos se retiraron ahí, así que también fue algo para nosotros, eran otra. Yo también escuchaba en Venado del Perro, del Negro y de lo que jugaban, y bueno, tuve la suerte de poder jugar contra ellos. Después, en el año 90, ahí Pablo Irigoitía deja de jugar a la pelota, lamentablemente fue una pérdida enorme porque era un jugadorazo, y en el Mundial del 90 juego en Cuba, se juega en La Habana, y ahí ganamos con Fernando Abadía, que Fernando ya venía despuntando como juvenil, y ya ese año fue el año de su consolidación entre los mayores. Le ganamos la final a España. Y después el último mundial de primera de mayores que jugué también en pelota de cuero fue en San Juan de Luz, en Francia, en el año 94, también de compañero con Fernando, tuvimos la suerte de ganarle a los franceses la final. O sea que fueron una medalla de oro en juveniles y 3 en mayores, 3 mundiales en mayores, todas en paleta de cuero en trinquete o palita. Bueno, la camada nuestra tuvo la suerte de las Olimpiadas de Barcelona de 1992. ¿Por qué? Porque los países organizadores, yo no lo sabía, nos enteramos ahí, los países organizadores de los Juegos Olímpicos eligen deportes exhibición, que si bien no participan en el medallero oficial, vivís en la Villa Olímpica, jugás en los estadios que se hacen como el resto de los estadios, y te dan una medalla igual que la medalla que reciben los deportistas de los deportes oficiales. Como en España tiene mucha tradición la pelota vasca, Barcelona, a pesar de que no es una zona de España donde se juegue mucho, Barcelona decide poner como deporte de exhibición a la pelota. Y ahí tenemos la suerte, año 92, yo tenía 26 años y tenemos la suerte, la camada nuestra, de ir a jugar, y fue una cosa, yo creo que fue una experiencia, sin duda, fue inolvidable,
y la verdad, digo, todos volvimos enorgullecidos de haber podido vivir ese momento. Yo me acuerdo que una anécdota que cuando fue el Mundial del 90, que a mí me tocó ganar, en ese momento yo ya había hecho una amistad muy linda con Ricardo Bisócero, que era nuestro ídolo, de todos los que jugábamos a pelota dura. Ricardo, para mí, el jugador más completo, porque jugó a todo y a todo ganó. Si bien a Goma no participó en mundiales, jugó en primera acá en Buenos Aires y jugaba muy bien. Y yo me acuerdo que a Ricardo le toca perder la final de Yare en Cuba y estaba dolido, porque era un tipo muy ganador, era un tipo que no le gustaba perder a nada. Y yo me acuerdo que lo vi tan mal que le dije, ya se hablaba de las Olimpiadas, y le dije, acordate que la vida te va a dar revancha y te vas a retirar con toda la gloria. Y por suerte en el año 92 las Olimpiadas, y el cuarteto fue Juan Miró, Fernando Abadía, Ricardo Bisócero y yo. Así que Ricardo tuvo el honor de retirarse como campeón olímpico. Y la verdad que para todos nosotros, los amigos de él, fue la verdad que nos pusimos todos muy contentos, porque que no se retirara un jugador de ese nivel con esa tristeza. Y además fue nuestro técnico, porque en la final nos tocó jugar a Fernando y a mí, y Ricardo atrás de la reja, la verdad que era una garantía, porque sabía mucho de pelota dura. La verdad que era el manual de la pelota dura, y la verdad que fue una ayuda enorme. La paleta me dio muchísimas cosas, y todas buenas. Y sin hacer un ranking o en orden de importancia, lo que me viene a la mente es, en primer lugar, el placer de jugarla. Es hasta el día de hoy, que estoy a punto de cumplir 55 años, y si no juego 2 veces por semana, no estoy bien. Necesito jugar por lo menos 2 veces por semana. O sea que eso, el placer, me parece un deporte muy completo y muy lindo de jugar. Después, yo creo que la paleta te enseña mucho en la vida, te enseña a perder, eso es fundamental. Viste que después en la vida perdés, ganás, pero generalmente perdés mucho también. Y la paleta te enseña es el consuelo, y te enseña también a que va a haber una segunda oportunidad, a no bajar los brazos, a ponerle garra, ¿viste? Yo creo que la paleta te enseña a ponerle garra a la vida, ¿no? Y te enseña a ser respetuoso. Por lo menos en mi época, cuando yo empecé a jugar, los mayores te enseñaban el respeto, al que en la cancha cuando se pierde se saluda, que hay que ser buen perdedor y hay que ser mejor ganador, ¿no? Eso es casi más difícil, ser buen ganador, que ser buen perdedor. Entonces, los valores. Yo aprendí mucho de los mayores con los que empecé a relacionarme. Después, desde el punto de vista familiar, como dije antes, fue el tener una actividad en común con mi viejo y con mi vieja. Mi mamá nos bancó muchísimo, iba a muchos campeonatos, cuando yo vivía acá en Buenos Aires, se venía de Venado casi 400 kilómetros a verme jugar, fuimos por todo el interior, es decir, fue muy lindo a nivel familia lo que se generó, tanto con mi hermano, que después conmigo, y los dos juntos, o sea que familiarmente también fue muy bueno. Los amigos, ni hablar, es decir, a mí me ha pasado de llegar a un lugar y aunque no me conozcan, pero por el solo hecho de decir que juegas a la paleta, ya se te abren las puertas, ¿viste? Ya empieza otro código de relación, empieza otro, bueno, vos juegas a la paleta y lo conoces a este y lo conoces al otro, y yo jugué con aquel y yo jugué con este, y ya se te abren todas las puertas. Los amigos que haces son genuinos, son amigos para toda la vida. Seguís teniendo, yo hoy sigo teniendo el mismo placer de jugar con Fernando Abadía, con Gustavo Huete, con Guillermo Filippo, si me juntara a Juan Miró, hace mucho que no lo veo, pero digo, es el placer de, aunque no te veas, lo que compartiste fue tan fuerte que eso queda en el tiempo. Y bueno, creo que ya he dicho bastante. Siempre digo, con la paleta no te vas a hacer rico, no te va a asegurar un futuro, pero a nivel humano lo que te da es enorme, y los asados, lo que uno se divierte en los asados después de jugar. ¿Quién no tiene en su club una peña, un día de semana que te juntás a comer un asado, a contar anécdotas? Eso no tiene precio. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho es juntarme con gente mayor que te cuente la época dorada de la pelota, la época de Almagro, la época de los monstruos, de Juan Ulle, de Auche, del pibe de Santi Espíritu, que era de la zona nuestra, cerca de Venado. Así que
tengo solo agradecimiento para la paleta. Bueno, y como mensaje final, yo creo que todos, cada uno desde su lugar, lo estás haciendo vos, Cristian, estás haciendo un trabajo enorme y esto es increíble. Creo que lo que hiciste con Domingo Lite, lo que hiciste con Quique Setter y lo que estás haciendo con tantos jugadores que son, eso sí son la historia con Angelito, tu padre, que son la historia viva y la historia son las leyendas verdaderas de nuestro deporte. Creo que todos, de cada uno de su lugar, tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿viste? Es muy fácil sentarse en una mesa de amigos y decir los dirigentes son un desastre. Puede que sean un desastre, la verdad no hemos tenido suerte a nivel dirigencial en la historia de la pelota, pero aparte de eso, cada uno tiene que poner su granito. Y su granito, por ejemplo, es seguir vinculado a la pelota, seguir jugando, seguir ayudando. Si yo, por ejemplo, en el club donde yo juego, trato de que los chicos, jugar con ellos, que no larguen, que sigan jugando. ¿Viste? Creo que ese debiera serle el aporte de cada... Es lo que digo, el granito de arena, que cada uno desde su lugar, ¿viste? La crítica, está bien, podés criticar, pero también creo que tenemos que pensar todos qué podemos hacer, y podemos hacer mucho, porque que se siga jugando en una cancha es la garantía de que la pelota siga viva. Entonces, en nuestros clubes, nuestra responsabilidad es, che, hagamos algo para que se siga jugando. Entonces, creo que me gustaría dejar ese mensaje, que todos los que estamos vinculados a la pelota hagamos algo para que este deporte tan lindo, que tanto nos une y que tantas satisfacciones nos ha dado, siga vivo en Argentina y que tanta historia tenga, porque la paleta nació con la Argentina. La paleta es la historia argentina y es la tradición argentina. Entonces, es nuestra obligación. En este momento nos toca a nosotros, los más viejos y los más jóvenes, de jugar, y a nosotros los más viejos de ayudar para que se siga jugando.